Richard Harding Davis escribía: "No se trata de inspiración sino de práctica. Al menos, el verdadero éxito requiere tiempo, paciencia y ser muy constante en el trabajo". Sin embargo, Tillie Olsen no pudo seguir su propio consejo. Decía: "A menudo solo quedaban los restos exhaustos de sí misma en las migajas de tiempo libre después de atender las tareas de casa, a Clark, a los bebés, para dedicarse a un libro que requería toda su fuerza, toda su concentración. A veces tenía que entregar largas partes sin leer, sin revisar, para cumplir con la implacable fecha de entrega". Adrienne Rich escribe lo siguiente: todos esos poemas sobre mujeres escritos por hombres, se daba por hecho que los hombres escribían poemas y las mujeres lo habitaban. Estas mujeres casi siempre eran bellas, pero se encontraban bajo la amenaza de perder su belleza, de perder su juventud. O eran bellas y morían jóvenes como Lucy y Leonor, o bien eran crueles. Y el poema es una reprobación porque se habían negado a ser el antojo del poeta. La chica o la mujer que pretende escribir es especialmente susceptible al lenguaje. Acude a la poesía o a la ficción buscando su manera de estar en el mundo, buscando con mucho empeño guías, mapas, posibilidades, y una y otra vez se encuentra con algo que le niega todo. Está a punto de descubrir el terror y el sueño, la belle dame sans merci, pero a quien precisamente no encuentra es a esa criatura absorta, entregada, confusa y algunas veces inspiradora que es ella misma. La historia de la literatura sigue perpetuando el círculo vicioso por el que las mujeres virtuosas no podían saber lo suficiente de la vida como para escribir bien, mientras que aquellas que sabían lo suficiente de la vida como para escribir bien no podían ser virtuosas. Sobre Jane Eyre, muchos críticos admitieron sin rodeos que pensaban que si un hombre hubiera escrito el libro sería una obra maestra, pero que al haber sido escrito por una mujer resultaba escandaloso y repugnante. La falta de decoro también se trasladaba de la vida a la obra. Tillie Olsen apunta a una carta que escribió Sylvia Plath siendo una estudiante de posgrado y que dice así: "Una mujer debe sacrificar cualquier aspiración a la feminidad o a la familia si desea ser escritora". Y he aquí lo que Olsen cuenta de Elizabeth Mann Borgense, la hija de Thomas Mann. Fue enviada a un psiquiatra para que la ayudase a superar un problema amoroso, donde también mostró su ambición de convertirse en una gran música a pesar de que las mujeres no pueden ser grandes músicas. "Tienes que elegir entre tu arte y tu realización como mujer", le dijo el analista, "entre la música y la vida familiar". "¿Por qué? ¿Por qué debo elegir?". Nadie le dijo a Toscani o a Bach o a mi padre que debían elegir entre su arte y su realización como hombres, su vida familiar. Es completamente injusto. El doble rasero de la experiencia en el campo de la ficción daña a todas las artistas, tanto a quienes hacen arte específicamente reconocible como femenino y que se ve devaluado, como a las que hacen un arte que no lo es y que se malinterpreta. En ambos casos, la autenticidad de lo que de hecho constituye la experiencia de la autora y de su parte desaparece. Ante un dilema semejante, no resulta sorprendente que sean tan pocas las mujeres que logren la consideración de grandes escritoras. Pienso que incluso aquellas que forman parte del canon sufren la falsa categorización, cuyas consecuencias son que se subestimen sus obras, se aísle parte de sus logros a costa del resto y sean expuestas a una crítica incompetente, fabricada, no real. Normalmente, este proceso se puede deducir a partir de uno o dos indicios, pero en el caso de una escritora, hay un examen muy detallado del proceso que siempre sale a la luz y que ilumina el grado de mala fe que hace que hombres y mujeres razonables y que normalmente actúan con honestidad nieguen lo que resulta evidente y ante sus ojos y sus oídos. Van Gerwen destaca: únicamente las poetas contemporáneas son representadas en número considerable. Queda claro que una mujer debe ser extraordinaria para destacar en su generación, y que a un hombre no le hace falta serlo. Los modelos a seguir como guías para la acción y como indicadores de posibilidades son importantes para todos los artistas, pero para las mujeres aspirantes a ser artistas son el doble de valiosos, puesto que se enfrentan a un continuo y masivo desaliento. Las mujeres necesitan modelos a seguir, no solo para comprobar las maneras en que la imaginación literaria ha representado el hecho de ser mujer, sino también como garantía de que pueden crear arte sin ser inevitablemente de segunda categoría, sin volverse locas o sin por ello dejar de ser amadas.
Gracias a Dolores Palomo, descubro también que los cultos ojos de los académicos califican como literatura menor, mediocre u obscena de la mitad hasta 2/3 de la ficción escrita en el siglo XVIII, es decir, la ficción escrita por mujeres. Así, la tradición literaria femenina ha sido ignorada, ridiculizada o incluso relevadas y sustituidas. Lamentablemente, ser mujer significa creerse muchas de las definiciones masculinas. Aprendí lo que era un orgasmo de D.H. Lawrence, disfrazado de Lady Chatterley. Y durante muchos años comparé mis orgasmos con los de Lady Chatterley. Y me pregunté, ¿qué iba mal conmigo? De Dostoyevsky aprendí que ellas, las mujeres, carecen de sentimientos religiosos. De Swift y de Pope aprendí que tienen demasiados sentimientos religiosos y que por tanto nunca pueden ser demasiado racionales. De Faulkner aprendí que son la madre tierra y una con la luna y las mareas y las cosechas. Y de Freud aprendí que tienen superegos deficientes y están incompletas para siempre. Cuando se entierra la memoria de nuestras predecesoras, se asume que no había ninguna, y cada generación de mujeres debe enfrentarse a la carga de hacerlo todo por primera vez. ¿Y si lo había hecho antes? Si ninguna mujer había sido antes socialmente sagradas, una gran escritora. Porque ahora sí que vamos a poder tener éxito. El espectro de las mujeres pueden porque no lo han hecho. Todo esto se resume en no lo escribió ella, pero resulta evidente que lo hizo una mujer. No lo escribió ella, pero... O sí, lo escribió ella, pero no debería haberlo hecho. Porque claro, esa obra es política, es sexual, es demasiado masculina para lo que debería ser una mujer, o quizás es demasiado feminista para lo que se considera que debería ser una buena mujer. Lo escribió ella, pero es que fíjate sobre qué cosas escribió, sobre un dormitorio, sobre una cocina, sobre una familia, sobre otras mujeres, como si de repente alguien quisiera leer sobre otras mujeres. Lo escribió ella, pero realmente lo escribió solamente una vez, solamente escribió una de esas obras. Por ejemplo, Jane Eyre, pobrecilla, que solamente fue capaz de escribir una única vez. O lo escribió ella, pero no es una artista de verdad y no se trata de auténtico arte porque esa obra es un thriller, es un romance, es un libro infantil, es juvenil o es simplemente ciencia ficción. O lo escribió ella, pero es que alguien le ayudó. Y fue su marido, fue su lado masculino, fue su hermano. Lo escribió ella, pero esto no es la tónica general, no es la norma, es una anomalía. Por ejemplo, Woolf. Y al final todo esto se reduce en que lo escribió ella, pero siempre hay un pero. Bienvenidos a el capítulo del podcast en octubre, Leo Autoras. Literatura Juvenil para Escritores presenta la sección más random del mundo literario. Mamarrachas, pero buenas literatas, con Andrea de Morales y Cristina Murillo. Bueno, hoy venimos muy poco mamarrachas, pero muy buenas literatas. Sí, hoy venimos un poco más seria. Vamos a seguir un poco la estela del capítulo de los clichés, del mercado literario está saturado. Hoy venimos un poco cabreadas. A y veces cansadas. la vida es cabreo. Sí. También hay que decirlo. Y bueno, vamos a aprovechar este mes de octubre, que suele haber una iniciativa muy bonita, que es el de Leo Autoras. Sí. Para precisamente reclamar el papel de las mujeres dentro de la literatura. Y de todo esto que veníamos hablando, que por cierto, si os ha interesado, forma parte del libro Cómo acabar con la escritura de las mujeres, que es de Joanna Russ. Y lo edita Barrett y Dos Bigotes, que por cierto es un gran, gran libro y recomiendo que lo leáis todas. Es absolutamente fascinante y lo tengo lleno de posits. Lo tengo que leer, lo tengo muy pendiente. Te va a gustar mucho, es sí. Absolutamente maravilloso. Es muy revelador, es muy esclarecedor. Uh-huh. A nuestra querida moderadora también le gustaría muchísimo. Seguramente sí. Es increíble las patadas en la espinilla que te puede dar un libro. Sí. Que te quita la venda. Exactamente, hasta que de repente de la 25ª patada en la espinilla se te cae la venda de los ojos y dices, joder,
qué mal estamos y qué mal hemos estado siempre. Sí, un poco No triste, la hay, verdad. no hay una clara evolución, no hay una clara No, evolución en este sector con respecto a lo que es la autoría femenina. no para nada. Más allá de que ahora publicamos con nuestro nombre, evidentemente. A ver, hay una evolución, pero es verdad que se siguen viendo sesgos de género en el mundo literario y gente que hace declaraciones muy, pero que muy deleznables, pero bueno. Sí, la verdad es que sí. De hecho, hace relativamente poco significa probablemente hace 8 meses, pero para mí todo desde el día en que nací hasta literalmente hace 5 minutos es el otro día. Cristina y yo tuvimos una discusión también por Twitter con una persona que dijo como que, pero si ahora hay un montón de autoras, y Sí, ¿verdad? era como, perdona, No. sal del tarro de mayonesa en el que estás viviendo. Date un paseo por las librerías, ni siquiera te digo que vayas buscando artículos. Date un paseo por las librerías, sal a tocar hierba y verás la cantidad de autores que hay y que la mayoría de títulos son literalmente títulos escritos por hombres. Y de hecho, ¿sabéis una cosa absolutamente maravillosa? Que cuando te vas a la sección de clásicos, esto es indignante, cuando te vas a la sección de clásicos ves Oscar Wilde en grande, El retrato de Dorian Gray en pequeño. Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, pequeño. Yo qué sé. Dostoyevsky, El jugador, en pequeño. Y de repente ves Frankenstein, y en pequeño Mary Shelley. Mary Shelley. Fíjate, estaba mirando la estantería, la sección de los clásicos, para ver si se cumple. Es verdad que de aquí no lo veo, pero es cierto que muchas veces cuando tú eres autora, pones más grande el título y en pequeñito tu nombre. Sí. Y la verdad es que me parece horrible. Y además, es lo que tú dices, en las librerías normalmente, dependiendo del género al que te vayas, siempre te vas a encontrar a más autores hombres y además puestos en primera fila o directamente en el escaparate o con una pancarta enorme, y las mujeres tienen como un pequeño rinconcito, excepto si es romántica. Es un hecho que si lo hacemos sin fijarnos en los géneros, si dejamos completamente de lado la categorización de por géneros, Sí. hay más hombres autores publicados que mujeres. Esto es un Y hecho. es cierto. Sí, Es un hecho que no me he sacado de la universidad de mis usuarios. O sea, esto literalmente está contrastado. Sí, sí, o sea, si tú te vas a mirar cualquier gráfica o cualquier estadística y tal, está comprobado. Y aparte hay que pensar que las mujeres siempre tenemos más trabas para dedicarnos al mundo artístico o al literario. Igual que hay muchas mujeres que no pueden desarrollar su carrera laboral, independientemente de cuál sea, porque tienen que encargarse también de la casa. Exacto. Esto es un poco lo que decía Tilly Olsen cuando decía solamente le quedaba muy poco tiempo para dedicar a los manuscritos, porque claro, tenía que llevar la casa, tenía que llevar al marido, tenía que llevar todo lo que es la vida doméstica y además la vida laboral, que en este caso se enfocaría en la escritura. Y es un hecho de que hay autoras que deciden no tener hijos porque evidentemente esto les puede suponer una caída dentro del mercado y que evidentemente pues los hombres autores, casi todos tienen hijos, no conozco ahora mismo ningún, o sea, o no me viene a la cabeza ningún autor que no tenga hijos. Todos tienen hijos porque la parte de la crianza recae en manos femeninas, que no significa que no sean buenos padres, ¿eh? Ojo, cuidado, que nadie malinterprete las palabras. Es simplemente que hay ciertas cosas que tradicionalmente no recae sobre ellos y que por lo tanto pueden seguir dedicándose a lo que se dedican. Ellos pueden seguir yendo a las ferias de libros, a diferentes congresos en diferentes países, seguir con ese ritmo de vida muchas veces nómada que te obliga a tener este oficio. Y no pasa nada porque no se resiente la educación ni la crianza de su hija, porque hay una mujer detrás ocupándose de que eso no suceda. Sí, es cierto. Y además, porque detrás de un gran hombre, en este caso sí es cierto, hay una gran mujer. Sí.
Esa frase es muy cierta. Y además creo que cuando una mujer se dedica por completo a su trabajo y relega la educación de sus hijos a su marido, que sucede de vez en cuando, también se señala más a la mujer que hace eso y se le dice, ¡buah, es que es mala madre porque es que no se está encargando de sus hijos y está desarrollándose laboralmente! Pero cuando un hombre lo hace, nadie le dice nada. E incluso Exacto. cuando un hombre se dedica a la crianza de sus hijos, es como, ¡qué buen padre! Y es como, Exacto. lo mínimo. De hecho, hace relativamente poco hablaba con una autora del panorama nacional de qué miedo el ser madre y que de repente se acabó. Ya. Se acabó tu vida como escritora porque no puedas. Porque honestamente, para escribir también hay que tener cierta frescura, ¿eh? O sea, te quiero decir, Sí. tienes que levantarte descansada, tienes que haber dormido, tienes que... Y seamos honestos, un bebé es una persona que requiere muchísimo tiempo porque no es independiente, es literalmente un renacuajo que depende por completo de ti 24/7 y eso desgasta física, Sí. emocionalmente muchísimo. Claro. ¡Qué miedo! Sí. Este miedo no lo tienen terrorífico. los hombres, o sea, no lo No. tienen los hombres, es un hecho. Pero volviendo al tema de las mujeres escritas en chiquitito, que Sí. ya no es solamente Mary Shelley con Frankenstein, que es que tenemos un caso muy, 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 muy cercano. O sea, literalmente esto sucedió hace que mes y medio y hubo una revuelta en Twitter, o sea, Twitter Sí. sacó las antorchas y los rastrillos. Y la editorial tuvo que rectificar. Hombre, verás tú, es que no se podría ser tampoco tan sinvergüenza. Por supuesto. ¿De qué caso estamos hablando? Cuenta. La editorial Nova iba a publicar un audiolibro que creo que se llama La Original. Y esa novela está coescrita por Brandon Sanderson y una autora, Mary Robinette Kowal, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en este caso se puso en grande Brandon Sanderson y en pequeñito... Muy en grande. Gigante, tamaño elefante, tamaño dinosaurio, ¿vale? Exactamente. Para que lo tengamos claro. Cristina hoy necesitaba decir la palabra dinosaurio. Sí. Me voy a proponer que en cada capítulo decir esa palabra. Si no se dice... no es un capítulo válido. Exactamente. Y bueno, y el nombre de la autora, el de Mary Robinette Kowal, se puso en pequeñito y además debajo. Sí. ¿Vale? Y claro, y mucha gente se indignó porque la autora es conocida en el ámbito de la ciencia ficción y era como, ¿por qué destacáis más el nombre de Brandon Sanderson? Que sí, que es un autor consagrado, conocido, famoso, etc. Y el de ella, en cambio, lo ponéis en pequeño. Y obviamente la gente se indignó, porque un libro, cuando tú lo coescribes, es 50-50% entre dos autores. Exacto. Y en cambio, se le está dando más el peso a él. Entonces se montó una muy gorda y con mucha razón. De hecho, yo es que ahora mismo no tengo aquí lo que viene siendo la portada, pero lo voy a mirar. Sí, yo te adelanto, no te preocupes. ¿Sabes cuál te estoy diciendo? El de Neil Gaiman y Terry Pratchett. Sí. El de Good Omens. Yo diría que tienen los dos el mismo tamaño de letra. Lo tengo en la estantería. Me voy a separar un momentito. A ver, Cristina, es más fácil. O si no, míralo por internet. Sí, que es más fácil. No hace falta que hagas este desplazamiento por todo tu librero. Cristina no vive en un castillo, también os lo digo. No, está la cama aquí detrás para que lo tengáis. Vamos, efectivamente sí. Están los nombres puestos exactamente en el mismo... Sí, lo estoy mirando yo también ahora mismo. El mismo tipo de letra, la misma... todo. Sí. Conclusión, que esto solamente se le hace a una mujer y sobre todo yo creo que se lo hace con la idea de que nadie se va a quejar porque total es una mujer. Ya. ¿Qué va a decir la mujer? Si encima que la ponemos, ¿qué más quiere? Ni que haya cooperado y haya coescrito medio libro. Es indignante, la verdad. O sea, yo me alegré mucho de que la gente se indignase y que lo dijese en redes sociales, porque Twitter a veces es un pozo infecto, pero otras veces saca cosas buenas y es visibilizar este tipo de polémica y de problemas.
Sí. De hecho, también ya lo ha comentado Cristina, que Nova dio marcha atrás y Ujú. cambió esto. Y en vez de Sí, poner, también te digo una cosa, en vez de poner el nombre de Jan Grande, cogió y puso los dos nombres chicos. Que aquello fue bueno. también un poco de... A la Yo, mujer no le vamos a poner nombre en grande, si hace falta minimizar del hombre. Que es como, por favor. sí, yo pensaba que lo había puesto en grande, pero bueno. A ver, O sea, rectificó, pero en fin, a su manera. un poco, pero tampoco tanto. O sea, Sí, sí, pero es cierto, es para pensar lo del tema de los títulos. sí, la verdad es que ya te digo, o sea, pongo el ejemplo de Mary Shelley porque es una cosa que impacta, porque es como Frankenstein no es el autor, porque Frankenstein está en mayúscula, Frankenstein, es que Frankenstein no es el autor, es que Frankenstein no es ni el monstruo, maldita sea. ¿Verdad? Yo durante muchos años estuve confundida con eso. Yo pensaba que Frankenstein era el nombre del monstruo y no. Tía, hasta que nos leímos el libro. Exactamente, en la carrera. Y vivimos Claro, en la inopia con eso, sí, sí. totalmente. Yo creo que es una idea que se ha popularizado y que ha quedado un poco así como en el imaginario colectivo y tú dices, Frankenstein, y ya está, y todo el mundo piensa en el monstruo de Frankenstein. Y luego también, cuando hablamos de la novia, se dice la novia de Frankenstein, También, parece que no ¿sabes? tiene nombre, sí. Claro, ¿sabes? Y es como, pues era la novia del doctor, porque dado que Frankenstein tampoco era el monstruo, o sea, pero bueno. Que yo creo que es como un ejemplo así como muy visible. Ujú. Porque fíjate tú, o sea, que te quiero decir que además Mary Shelley pues no es una persona que tú digas es poco popular, no, que Mary Shelley además, por favor, señores. Tiene un peso muy importante en la Hombre, claro. literatura. Venía Pero también de su puñeterísima madre, que no era poca sí, cosa. La de Mary tampoco Mary era Wollstonecraft. Wollstonecraft o algo Qué así. apellido más difícil, no se podía llamar Mary Enrique, coño. No era poca cosa. Ya, Mary Madre no era poca cosa y de ahí salió Mary Junior, Mary Junior. también os digo. Exactamente. Pero que sí, que además es un tema que como que impacta, no le pasa a, o sea, yo que sé, a Alcott con Mujercitas no le pasa, simplemente se Ujú. pone su nombre normal. Yo que sé, a las Bronte no le pasa, a Austen no le pasa, solamente le pasa a ella porque de repente escribe sobre un hombre, seamos honestos, Frankenstein se lee y lo leen los hombres. Sí, Esto creo que es una cosa que esto lo marca mucho. Mujercitas no es un guau. libro que lean los hombres, seamos honestas. No. Orgullo y prejuicio no suele suceder. Cumbres borrascosas tampoco suele suceder. O sea, el segundo sexo tampoco suele suceder, ¿sabes? Es que estos Pero temas me cabrean mucho. Frankenstein sí, Sí, porque al final es un científico haciendo un monstruo y viviendo en esta tesitura de lo que es la ciencia hasta el límite en el que uno puede jugar a ser Dios y cómo esto se le va de las manos y cómo al final es una criatura vengándose de sí misma con este absurdo de la existencia y, y de repente eso sí lo leen los hombres. Entonces el poder lo tiene Frankenstein, no lo tiene la autora que ha escrito Frankenstein. en efecto. Muy buena reflexión, pero es que es verdad. Y, por ejemplo, yo no entiendo por qué los hombres se cierran en no leer otras narrativas. Por ejemplo, Mujercitas, sí, son de 4 chicas que están viviendo durante la guerra, no sé cuál era, qué tipo de guerra era en ese momento en Estados Unidos, pero bueno, una guerra. Pero es un libro que lo puede leer realmente cualquier persona, ¿sabes? Entonces yo creo que hay un problema cuando nosotras sí podemos leer literatura escrita por hombres y que se centra Sí, en personajes masculinos, pero ellos sí, en cambio no se abren. Y esto a mí me exacto. recuerda, además esto es que me acaba de venir, a cuando por ejemplo se han cambiado las portadas de Trono de Cristal de Sarah J. Maas. Ujú. Tú sabías cómo eran las portadas antiguas, que salía Sí, pues la chica en la portada. Pues sí, se han cambiado por unas portadas genéricas, minimalistas, de colores más fuertes para atraer al público masculino. Y eso se ha masculino. dicho y se ha comentado por la editorial. Entonces da que Sí, o pensar. sea, es que también esto es un tema que es un melonazo. Desde que el mundo es mundo, Ujú. la perspectiva es la del hombre, es una Sí, perspectiva masculina. Nosotras hemos aprendido a aceptarlo sí,
Evidentemente hay momentos en la historia en el que nos hemos revelado y hemos dicho, esta no es mi realidad, tu realidad Exactamente. no es mi realidad, porque hay unas Ujú. diferencias Sí. sociales que están ahí y que nos marcan todos los días de nuestra vida, pero nosotros hemos aprendido a ingresar dentro de ese género, dentro de esa categorización. Nosotras, Ujú. cuando nos dicen, venga, todos los niños al patio, nosotras no nos hemos quedado sentadas en la silla esperando a que digan, y las niñas. No, hemos sabido que No. nosotras Sí. íbamos al patio también. Cuando se han escrito novelas de grandes hombres de Julio César, de Aníbal, yo qué sé, del Papa Borgia, de 20 millones de señores súper importantes, nosotras lo hemos leído. Y hemos sentido que éramos ese Julio César, ese Aníbal, ese Rodrigo Borgia, lo que fuera. Nos hemos metido dentro del personaje. Pero de repente empiezan a llegar novelas en las que las protagonistas son mujeres Sí. y los hombres son muy reticentes a leer ese leerlo. tipo de novelas porque son novelas escritas por mujeres para mujeres, según ellos. Y ellos, ¿cómo se van a meter dentro de la mente de una mujer? Bueno, Paco, nosotros llevábamos siendo Julio César desde que literalmente uno de vosotros decidió escribir Julio César. En efecto. Hace 80 millones de años, te quiero decir. Desde que Julio César escribió las guerras civiles y las guerras de la Galia. Oye, Exacto. vosotros creo que podéis hacer el esfuerzo de ser durante 5 minutos Joe March. Además, un personaje tan chulo y que creo que se puede ver reflejado cualquier persona en ella independientemente de su género. Porque Totalmente. te refleja la frustración, la madurez, o sea, muchas cosas. Y me da mucho coraje que ellos no sean capaces de leer novelas escritas por mujeres, protagonizadas por mujeres. Por decir que es ficción más blanda, o que es más sensible, o que es de menor categoría porque se centra más en cosas, en emociones. Ya no te digo ni en el romance, sino en emociones. Y es como, ¿y ustedes qué soy? ¿Un tanque de hierro hecho de titanio? O sea, Efectivamente. De hecho, vamos más allá. O sea, durante muchísimos años, bueno, a día de hoy, la mayoría de novelas son sobre hombres, sí, escritas para hombres y sí, publicadas por hombres. sí. Esto es un hecho. Pero el 2023, o sea, este año no, perdón, el año pasado, que ya no sé en qué mundo vivo, salió una gráfica, Sí, ¿vale? Pues un poco el número de lectores que había en cada género, quienes leían más, si los hombres, las mujeres, por género literario. sí, Las mujeres leen absolutamente más que los hombres. O sea, hay más lectoras que lectores, pese sí, a que escriben más los hombres, se publican más los hombres, las cosas son de la visión de los hombres y los protagonistas son los hombres. Nosotras somos más público, sí, somos las que consumimos literatura y mantenemos el sector editorial. En los únicos géneros donde ganan los hombres, en los únicos géneros son en filosofía, en cómics, sí. en política, en novelas gráficas y se acabó. Porque es que hasta en ciencia Fíjate, ficción ganamos nosotras. Pero fíjate. aún así, las autoras somos menores. Escribimos, evidentemente, pero no somos publicadas al mismo nivel. El marketing, no nos dan el mismo marketing que a ellos. No se nos da el mismo dinero que a ellos. En efecto. Las novelas, ahora es cuando empieza a haber novelas sobre mujeres para mujeres. Sí, Porque es verdad, está Jane Eyre, es verdad, está Orgullo y Prejuicio, está Cumbres Borrascosas, está todo este tipo de novelas de Jane Austen, pero ahora es cuando tenemos una mayor variedad sí. de novelas. Antes no. O sea, antes estaba eso, Jane Austen, Charlotte Bronte. Sí, Teníamos que teníamos a Santa Teresa, que teníamos a Emilia Pardo Bazán, que es un hecho, que están ahí, que son grandes autoras, pero que son 5, porque además para que una autora sea recordada, para que una autora sea estudiada,
tiene que ser una autora excelsa, tiene que haber conseguido, o sea, tiene que ser la mejor de la mejor de la mejor para entrar dentro de los libros de historia y que se admita que esa mujer ha tenido un papel importante en la literatura. Perdona, que hay señores que escriben un mojón y están siendo estudiados desde hace 80 años. Es que a nosotras no se nos permite hacer un trabajo mediocre o un trabajo que sea simplemente para entretener. Tienes que destacar. O sea, si ellos pueden estar en el 5%, nosotros siempre tenemos que estar en el 95% para ser percibidas. Y a mí esto me ha recordado a cuando en el instituto hice la asignatura de literatura universal. ¿Cuántas mujeres estudiaste? Patricia Highsmith. Y claro. Fue porque no sé quién se quejó, pero se quejó alguien y dijeron, es que estamos leyendo a Goethe, a Kafka, a Dostoyevsky, a Kafka, a Shakespeare. Exactamente, a Baudelaire. Cameron. O sea, estás leyendo a hombres, pero es que durante la literatura universal ha habido también mujeres. O sea, tenemos lo que tú has dicho, a Jane Austen, a las hermanas Bronte, incluso en el ámbito de España. Y en cambio, no se estudian. Como yo no tengo por qué estar estudiando siempre las perspectivas de los hombres. Yo también necesito verme reflejada como mujer en la historia y en la literatura. De hecho, en literatura universal en nuestra época se estudia a Patricia Highsmith a través de El talento de Mr. Ripley. Sí. Fue la novela que nosotras leímos. Cristina y yo somos exactamente del mismo año, somos del 95, entonces pues cursamos la literatura universal en el 2012-2013, porque en 2013 nosotras salimos del instituto. Sí. Ya hace unos años, pero te quiero decir, no hace tanto. Estos son 11 años literalmente. Nosotros, si hablamos con compañeros que hayan cursado la literatura universal 2 años antes, no estaba Patricia Highsmith, lo que estaba era El guardián entre el centeno. Cierto, sí. Sí, es verdad. Es decir, esto no se cambió hasta prácticamente 2012. Fíjate. Y de nuevo se colocó a una mujer. Una mujer entre 80 autores. Para cumplir la cuota, y encima gente quejándose porque decían en plan, es que es por añadir una mujer cuando El guardián entre el centeno es muy famoso, y es como, que me da igual. Es cierto. De hecho, voy a decir una cosa, a mí no me gustó El talento de Mr. Ripley. Me dio estaba bien. Igual. Interesante, o sea, pero se podría haber añadido a otra mujer. A mí no me dio nada. El jugador me encantó, el jugador de Dostoyevsky. Sí. Personalmente, me pareció una auténtica maravilla. Sí. ¿Podríamos haber elegido a otra mujer? Sí. Era necesario meter una y yo creo que fue un pito gorgorito y se metió a Patricia por el hecho de que a lo mejor en lengua castellana y literatura ya se habría estudiado a, yo qué sé, pues a Emilia Pardo Bazán, a la Sin Sombrero, a todo este tipo de mujeres. Bueno, a la Sin Sombrero lo digo como si los hubiéramos estudiado, también te digo. Realmente. ¿Sabes? Vaya puta sinvergüenza, yo no las he estudiado. No, es que eso te digo, yo la recuerdo de fuera del instituto y además ya en la universidad. ¡Qué sinvergüenza! Pero tú dices, bueno, alguna caerá. Sí. Y te dicen, bueno, pues Patricia Highsmith, que no la va a estudiar ni Cristo. Por eso mismo. Hay 128 millones. Yo lo pienso y digo, ¿por qué no estudiamos a Mary Shelley? ¿Por qué no estudiamos a Mary Madre? ¿Por qué no se estudió a Simone de Beauvoir? Que no es que el talento de Mr. Ripley sea malo, simplemente a mí no me gustó. Las opiniones son como los culos, cada uno tiene el suyo. Pero es como, hay autores increíblemente grandes. ¿Por qué no estuvimos estudiando a Agatha Christie, por ejemplo? Exactamente, que era más o menos del mismo palo de esta autora, en plan, era thriller. Y en cambio no se estudió. ¿Por qué? ¿Porque Matt Damon hizo la película? A mí no me gusta Matt Damon. Es que es muy curioso. O sea, entonces creo que todo este tema también viene un poco de la educación que recibimos. Y solamente hay que verlo, por ejemplo, a mí esto me recuerda a la gran cantidad de autoras descatalogadas que hay. O sea, tenemos 20.000 ediciones de Brandon Sanderson, ilustradas, tapa dura, cubierta nueva, tapa blanda, ediciones antiguas, pero no tenemos la obra, por ejemplo, de Robin Hood, que no Robin Hood. Que también fue maravilloso Robin Hood, no le podemos quitar mérito a esa persona, porque se comía a los ricos. Exactamente.
que de esta autora fue la que hizo que creo que inspiró a George R. Martin. O sea, que tenía peso esa señora en el ámbito de la fantasía. Y aquí en España tenemos sus libros descatalogados y que los puedes pillar de segunda mano por un pastón. Y Joe Walton, Joe Walton también, tía. Está descatalogada hasta que llegó Duerme Vera y dijo, tenemos a grandísimas autoras de fantasía, ciencia ficción completamente olvidadas. Las tenemos completamente muertas. Exactamente. O sea, a Joe Walton le pasa lo mismo. O sea, hay un libro que se llama Garras y Colmillos, que son dragones como en la época de la Regencia, maravilloso, que ese tiene hasta un premio, no sé qué premio, sea Nebula o algo así, y ahora mismo lo puedes encontrar en la Reread o de segunda mano en página y no está. Y es una autora que es de renombre. Y le pasa un montón. O sea, hay un artículo de La nave invisible, que creo que salió en 2022, que se llama Autoras descatalogadas en tu zona y te hace toda una lista de un montón de autoras. Autoras descatalogadas en tu zona. Literalmente me dices las catalogadas y terminamos antes. Tía, exactamente. Literalmente es que acabamos antes. Es que Ursula K. Le Guin, que es muy importante a nivel de ciencia ficción, de fantasía, de ensayo y de cosas antropológicas, estuvo descatalogada durante muchos años hasta que fue de nuevo rescatada. Entonces, da que pensar que ya no solamente tienes que destacar para que tu obra sea reconocida, sino que también tienes que intentar que tu obra perdure en el tiempo, porque si no se olvida. Y si hacen una reedición, es una reedición de bolsillo y sin ni siquiera corregir el texto. De hecho, yo cuando quise, voy a tirar por autora española, cuando quise leer Doña Jimena Díaz de Vivar, señora de todos los deberes, yo lo tuve que sacar de la biblioteca de la facultad, cuando todavía no me habían echado de la facultad y me habían dicho, ya está, deja de abusar de tus privilegios, para. Pues eso, yo lo tuve que sacar de ahí porque era completamente imposible encontrar una edición de María Teresa León. ¿De quién es mujer María Teresa León? De Rafael Alberti. ¿Sabéis quién tiene muchas ediciones? Rafael Alberti. ¿Sabéis quién no tiene muchas ediciones? María Teresa León. Es para que se vea también que no es solamente la fantasía o la ciencia ficción, sino también, por ejemplo, en la novela histórica. Y a ti eso te pilla. Sí. Y es como... o sea, tú te paseas por la parte de histórica y ves solamente hombres. Y es como, yo no quiero leer la perspectiva masculina de la historia, quiero leer a mujeres. De hecho, ya he tomado la decisión de reconciliarme con la ficción histórica, pero solamente leer autora. Léete el libro que querías leerte sobre Pauline Gelke. Bueno, de Pauline Gelke. Obviamente. No sé cómo se pronuncia su nombre. Yo Discúlpame, tampoco. Pauline. Pero bueno, Alexa plays The Men de Taylor Swift todo el tiempo, ahora mismo. Sí. O sea, yo tuve este año, creo que ha sido, tuve una entrevista con dos autoras de histórica, ¿vale? Éramos 3 generaciones, ¿vale? De hecho, una de ellas es la autora de Palmeras en la nieve. Ah, sí. ¿Vale? O sea, perdona, más famosa que esa señora, poca gente, bueno, María Dueñas, evidentemente. Pero te quiero decir, a esa señora ha hecho una película y ha salido Mario Cachas. No hay nadie que no conozca Palmeras en la nieve. Salía Mario Cachas, que es el éxito absoluto de cualquier película que se hiciera en la época. Sí. Entonces, una de las cosas que decíamos era como en qué situaciones nos habíamos visto envueltas con esto de ser mujeres escribiendo histórica. Algunas habíamos tenido unas situaciones que eran como absolutamente de película de Berlanga, ¿sabes? Que en cualquier momento estás esperando a que el público se levante y aplauda y se cierra el telón. Sí. Y otras, pues, por fortuna, no habían tenido que sucumbir a humillaciones tan como tú dices, oye, que yo, por cierto, creo que fue en la SER, todo el mundo que lo quiera escuchar, que se lo escuche, si es en la SER. Luz Gabás, que es la autora de Palmeras en la nieve, yo, y Ángeles Irizarry, bueno, yo la última, el burro detrás, que nos la hizo David Sañudo, maravilloso periodista en Cadena SER. Bueno,
quien necesite escucharla, que la escuche y que escuche mi fascinación al oír una anécdota que contó precisamente Ángeles Irisarri. Ujú. No Sí, digo me más. imagino. No digo más. Me ¿Vale? imagino que debe ser un esperpento, sí. Y bueno, a mí siempre me gusta contar que las ferias del libro son un momento maravilloso, Ujú. absolutamente igual que las convenciones, igual que los eventos literarios y tal, son unos momentos maravillosos para vivir con tus compañeras y compañeros, unos momentos muy especiales para vivir con el público, pero que este tipo de encuentros son perfectos para darte cuenta de el paternalismo y de cuál es la posición de cada uno. Es En efecto. absolutamente maravilloso. Tienes compañeros, y yo hablo desde la novela histórica, tengo compañeros tan absolutamente maravillosos, compañeros varones Ujú. maravillosos que pueden vender 128 millones de libros y que son personas admirables, hola, ¿qué tal estás? No sé qué, no sé cuántos, súper cercanos. Y tienes compañeros y compañeras que venden 120 millones de libros y que si te pudieran te escupirían en la cara. Bueno, a ver, es que hay gente que se le sube mucho el tema de los libros a veces. Pero además, esto, o sea, te encuentras con... es más difícil que pase entre mujeres, es un hecho, es más Mm. difícil, porque sabes de dónde venís, sabes hacia Sí, dónde bueno, vais, sí, sabes sí. que hay muy pocas mujeres autoras a las que no se les ponga en entredicho, Ujú. a las que se les deja hacer lo que les da absolutamente la gana. Yo diría a J.K. Rowling, porque está como una Sí, puta regadera, sí, sí, saben que vende. y da igual. Sí, Y luego Isabel Allende, porque Isabel Allende tiene ya cierta edad, tiene mucho sí. recorrido, Isabel Allende ya es leyenda de la literatura, no hay por dónde tocarla. Yo estoy deseando llegar a la edad de Isabel Allende para que la gente deje de darme por saco, te lo juro, por Dios, Cristina. Tengo unas Yo ganas de creo tener 69 años como Isabel Allende. y hacer lo que te dé la gana. A ver, le pasa a mucha gente, porque cuando llegas a cierta edad ya es como, mira, me da igual. Sí, total, ya he pasado por lo más gordo de mi vida. O sea, no, es que las ferias del libro son una cosa que desde que te ponen al lado tu editorial, claro, tu editorial lo hace con todo el amor y la buena fe del mundo, te pone al lado de un escritor enorme, pero que es un escritor que a Ya, lo mejor te saca 30 años y que todos los días se fuma un puro habano, se bebe un whisky por la mañana y de colonia usa Barón Dandy. Y claro, cuando te ve entrar, da igual que tú vendas 500.000 ejemplares, ¿eh? Pero te sientas a sí. su lado y él te mira con cara de ¿y esta Qué joven. chiquilla? Sí, ¡Esta exactamente. chiquilla! ¿Pero tú qué escribes? ¡Ay, qué bonita eres! ¡Qué graciosa! Sí. Mírala jugando a ser escritora. Anda, ponte ahí no de ruido. Ya. Es que es eso. O sea, ya también no solamente influye el hecho de que seas mujer, sino que también eres una mujer joven, que es verdad que como tengo ya 29 palos para Claro, 30, pues como tengo es 30 años, como... yo en la edad media ya Exactamente. era abuela. Exactamente, tú ya tendrías 50 nietos. Bueno, habría muerto la mayoría, pero... Em, ¿Qué es eso? Que influye también que te ven como una persona joven. Seguramente si se enteran de que tú escribes sobre literatura que se centra más en las mujeres y tal, dirán, ah, ¿qué es lo que se lleva ahora? Darle voz a las Claro, mujeres. Y es como, no, idiota, es que en la historia no solamente había hombres, había mujeres y había distintas realidades. Y las mujeres también eran un eslabón importante en la sociedad, en las sociedades pasadas. Lo que pasa es que, claro, si tú solamente visibilizas la ficción histórica de guerras, sí. eh, De de política, de empera- hombres. Sí, de exactamente, grandes hombres, como se de hacía antes en la grandes historia. hombres, que aún así te digo una cosa, me da mucho coraje cuando solamente se intenta visibilizar a la mujer cuando estaba en un puesto de poder importante, Ujú. cuando las mujeres tenían distintas realidades entre sí y también aportaban su grano de arena en distintos Claro. trabajos, en distintas... Sí, vamos, en lo la que es el sociedad. grueso de población, lo que es el común. Exactamente. O sea, esto es como cuando tú te peleas por Twitter con uno porque dicen no. Obviamente no. En una película, por ejemplo, de ambientación medieval, ¿vale? Y no te hablo de fantasía, sino de película histórica medieval o Sí. de libro medieval.
y tú te quejas de que la representación de la mujer es o esposa, o mujer que muere en el parto, o prostituta, o mujer a la que violan, y te dicen, bueno, Me encanta que en este mundo solamente podamos tener dos opciones, o ser la Virgen María o ser Salomé. Es exactamente, como, no te dan opción de ser otra ¿qué quieres cosa en ser? medio. ¿Ser virgen o ser puta? Y tú, ¿no hay una marica entre medio? No. O virgen o Exactamente, puta. Eligen. Y tú, exacto. es que no sé si quiero ser apedreada o beatificada. Las dos cosas me parecen absolutamente terribles. Horrible, sí, sí. Y cuando te quejas te sueltan eso en plan, no es que era la historia, es como, perdona, estás contando una historia sesgada. Pero mira, o sea, te voy a decir una cosa maravillosa que me pasó en la Feria del Libro fue que un hombre vino y me dijo, tú no has escrito estos libros. De tú a tú. Sí. Libreras delante, ¿eh? Libreros y libreras delante, con librera que se tuvo que meter en mitad de la pelea y que de hecho ella lo peleó por mí porque yo dije, bueno, es que yo no me voy a poner aquí a pelear con esta persona. Me quitaste la gafa y toda la impresión, de verdad. Sí. Esto es una cosa que a mí me gusta contar, de cómo vino un hombre, se puso delante de mí y me dijo, tú no has escrito esto. Y yo, sí, claro. Y él, no, porque tú eres muy joven, ¿tú cómo vas a haber escrito esto? Bueno, caballero, lo primero, yo tengo ya 28 tacos, ahora mismo no, ahora mismo tengo los 29, pero es como, pero vamos, ¿qué pasa? O sea, que Beethoven y Mozart podían escribir 50 partituras cuando tenían 8 años, pero yo que tengo 29 no puedo haber escrito 2 libros después de 5 años de especialización y 1 año de máster. Es como, ¿cómo va esto? Exactamente. Beethoven Es sí, que... pero yo no. Y además la osadía de venirte a donde estás firmando, que es tu sitio, tu espacio, a decirte o sea, esa gilipollez. O sea... Yo lo admiro porque es que no se cortó. En plan, dijo, me da igual que estés tú delante, me da igual que haya 80 personas delante, me da igual que esté aquí tu amiga, tu manager, tu tía, tu prima, que no había tanta gente, pero bueno, había gente, la verdad, había gente en la caseta. De hecho, yo estaba firmándole a alguien. Estaban allí los libreros. Fue absolutamente maravilloso porque llegó y dijo, farsante, prácticamente. Me le faltó gritarme ¡A la hoguera! Como Homer Simpson y decirme, ¡son mentiras! ¡Son más ranas! ¡Marrana! O sea, no lo dudó. Es que no lo dudó, tía. Es que no lo dudó. Dijo, ¿por qué yo no voy a decir mi mierda de argumento aquí? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Porque Nada. claro, porque Nada. parece que porque como eres una chica, no puedes escribir histórica, adulta. Solamente puedes escribir romántica. Y yo Entonces... lo pienso. Esto se lo preguntarían a No. mis compañeros No, varones. por supuesto que no. ¿Es una cosa? Pero porque es que ahí hay un sesgo de género muy grande. O sea, esto yo ya lo he comentado por Twitter muchas veces y es una cosa que a mí me da coraje. Y es, redoble de tambores, el romantasy. Dale, reina. Vamos a ver. Tú, Brandon Sanderson, si tú lo lees, tiene sus tramas románticas. No es verdad que no sobresalen mucho, pero las tienen. Y tú dices que eso es fantasía. ¿Vale? Entonces, si yo escribo una historia de fantasía y meto sus tramas románticas, ¿por qué a mí se me dice que es un romantasy? Porque yo he leído supuestos romantasy y es como, a ver, hay amor. Pero realmente... Hemos leído romantasis que no son romantasis. En efecto. Y hemos leído fantasía que no es fantasía, y sería fantasy. Effective Wonder. Y esto se categoriza así si lo escribe un hombre o si lo escribe una mujer. Eso es a lo que yo quería llegar. Y está clarísimo. O sea, hay hombres que escriben historias de amor, ya sea en ficción histórica, en ciencia ficción, en fantasía, y no se le destaca el tema romántico. Se destaca que es una obra maravillosa, con un world building muy currado, con muy buena documentación. Pero ojo, si tú escribes una novela histórica en la que haya una subtrama romántica, seguramente te dirán que es romance de época. Si tú escribes una novela de fantasía que tiene una subtrama romántica, te dirán que es un romantasy tela de spicy. Y si tú escribes una ciencia ficción con una subtrama romántica, pues no aparecerás porque las mujeres de ciencia ficción parece que no existen. No existimos. No existimos. Somos unicornios. Somos invisibles. Yo ahora mismo no te veo. Unicornios. Solamente nos pueden ver las mujeres que son vírgenes. Totalmente. Así que ya sabéis, autoras de ciencia ficción. Que está invisible. Y las de terror. O sea, es una cosa que a mí... ¿Cuántas autoras de terror conoces? Yo, a Marina Tena. Te iba a decir lo mismo. ¿A quién conoces? ¿Sí? A Marina Tena. Ya está. Sí.
¿Dónde están las autoras de terror? ¿Por qué no existen? Porque solamente conocemos a Marina Tena, que es una Sí, autora maravillosa del panorama sí. nacional. Pero es que solamente la conocemos a ella. De hecho, dime tú una autora de ciencia ficción que conozca. Que no sea Pues yo no Mary sé, Shelley. que no sea exactamente. Que no sea Mary Shelley, ninguna. Y a mí me pasa lo mismo. Ninguna. Y me parece muy O sea, triste. pienso en ciencia ficción y pienso a lo mejor en Joe Walton, porque creo que hay cosas dentro de la ciudad justa que son ciencia ficción. Todo el tema de robots y tal es muy de ciencia ficción, pero no es un único género lo que ella Sí, hace. Es una especie de fantasía, ciencia ficción con algo de ucronía. Ya, sí, tiene ahí como una mezcla. Si pienso en ciencia ficción, también pienso en Diana Gabaldon con los viajes en el tiempo, pero es que tampoco es exclusivamente de ciencia ficción. Tiene muchas cosas, tiene romance, claro. tiene ficción histórica, tiene mucho. No conozco a ninguna autora que sea ciencia ficción pura, más allá de Mary Shelley, autora maravillosa de ciencia ficción. En efecto. No conozco ninguna. Y es tristísimo, porque seguramente hay por ahí un montón de señoras que escriben ciencia ficción, igual que del terror. Y en cambio, Totalmente. y que han sido mujeres que seguramente han influenciado a hombres en sus carreras literarias. Pero a ellos se les destaca, a ellos se les pone como los maestros de, pero las mujeres Sí. que han sido sus referentes no existen. No, literalmente es un hecho. Nosotras nunca somos maestras de. O sea, nosotros no somos Oye, modelos a seguir solamente para otras mujeres, pero nunca para otros hombres. Y eso es un problema real. o sea, es una de estas cosas también que mencionábamos, que de hecho la has leído tú, que es como Ujú. rompemos la barrera, pero a los pocos años esa barrera parece como que se ha vuelto a crear. Sí, Entonces siempre tenemos la visión de que tenemos que volver a hacer algo completamente nuevo, que es volver a destrozar esa barrera para que parezca que hay efectivamente personas que han cogido y han salido de la línea de que somos referentes, pero es que esos referentes se borran constantemente. Por lo exactamente. tanto, nunca hay referentes, siempre estamos luchando por destrozar esa barrera, ser referentes para que luego nos borren y tener que volver otra vez es el castigo de Prometeo. Todos los días nos están picoteando las aves las entrañas, chicas. Qué horror, de verdad. Yo ya te digo que a mí me parece un panorama desolador. Es verdad que se han hecho cambios, pero por ejemplo, que a día de hoy todavía venga un señor a tu caseta, donde tú estás firmando tranquilamente, a preguntarte si tú has escrito eso, y es como, no, no lo he escrito yo. Además, esto es 100% real. Moderadora estaba delante. Ujú. Había gente delante. Sí. La librera tuvo que meterse a defenderme, que yo luego le dije, ni te rayes, No, no. porque Sí. esto es el día a día de todas las autoras. Creo que especialmente cuando eres autora joven, pero además Sí. eres autora joven en un género dominado por presencia masculina, rollo histórica, terror, ciencia ficción, esto es el día a día, que se te pongan entredicho. Sí. Pero volvemos a lo mismo. Hay una serie de géneros en el que se supone que predominan las autoras, que serían la romántica, el romantasy, la erótica y tal, pero que se conciben como géneros menores. O sea, son nuestros También. porque literalmente nadie los quiere, ¿eh? Exactamente. Si Sí, no sí. fuera, si los hombres lo quisieran, esos géneros tampoco serían nuestros. Nosotros Claro. nos hemos ocupado de las migajas que ellos han ido dejando. No, esto es una porquería, esto no lo queremos hacer nosotros. Y entonces nosotras es el único resquicio que hemos tenido para sobresalir. La En erótica, efecto. que se considera literalmente un género basura. Sí. La romántica, que se considera un género hipermenor, porque solamente hablan de sentimientos y de cosas que solamente nos interesan supuestamente a las mujeres. Los hombres no se enamoran, ¿sabes? Los hombres son una cosa así como un marciano, que no se Una enamoran. piedra No. sin alma. Nada. Y el infantil y el juvenil. ¿Por qué son nuestros? Infantil y juvenil, porque nosotras somos las que llevamos la crianza, somos las que maternamos. Cuando un hombre hace fantasía juvenil, no se dice que es juvenil, es fantasía y punto. Trenza del Mar Esmeralda, de Brandon Sanderson, fantasía. No, hijo, eso es juvenil. Pero a Brandon Sanderson nunca se le va a poner... Bueno, es que ni juvenil, yo creo que eso es medio infantil. Eso no se le va a poner ni en juvenil ni en infantil, se le va a poner en fantasía. ¿Por qué? Porque Brandon Sanderson es un hombre y Brandon Sanderson no tiene que maternar.
Es que es eso. De hecho, hay muchas discusiones acerca de lo de cuándo es juvenil y cuándo es adulto. Porque, por ejemplo, Nacidos de la Bruma de Brandon Sanderson, su premisa es parecida a la de Seis de Cuervo, pero se considera que Nacidos de la Bruma es adulto, pese a que la Vaya, protagonista es joven, adolescente. vaya. Y Seis de Cuervos, pese a que tiene una premisa parecida y los protas son adolescentes, es juvenil. No puede ser adulto, porque lo ha escrito Lee Bardugo, tanto que cuando Lee Bardugo publicó La novena casa, que es adulto, la Ujú, gente se horrorizó porque como es una novela con unos temas mucho más, no más profundos, sino que tiene muchos trigger warning, ¿vale? Es mucho más ujú. gráfico. Pues la gente está diciendo, pero ¿cómo has podido escribir esto y que se catalogue como juvenil? Y dijo Lee Bardugo, es que no es juvenil, es adulto. Mira, el otro día Andrea Tomé resucitó un TikTok. Andrea Tomé, por cierto, maravillosa autora, ha hecho juvenil, ha hecho Sí. infantil y ahora hace adulto con histórica, ficción histórica más bien. Está Ujú. haciendo adulto. Sí. Que le dijeron, ¿y tú cómo sabes que estás escribiendo adulto? Hostia, porque llevo 38 millones de años trabajando en este sector editorial y llevo 80 millones más escribiendo. ¿Tú te crees que de verdad yo no soy consciente cuando escribo para un chico de 16 años, para un niño de 8 y para un adulto? Claro, exactamente. Se sabe perfectamente. Somos Sí, plenamente conscientes de qué es lo que escribimos, pero es que claro. luego la editorial decide y las librerías deciden colocar los libros en secciones que a veces no le pertenecen. Esto ya le pasó a Irene Morales. Irene Ah, Morales sacó Bajo el sí. Metal y ¿dónde estaba? En infantil. Y Irene se horrorizaba al encontrarse allí el libro. ¿Cómo vais a ponerlo en infantil si esto tiene tal, 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 no sé qué? En infantil. Porque, Irene, como no tienes pito, no puedes gobernar Inglaterra. Como dirían en Los Simpsons. ¿Verdad? Si no Genera un pito. puedes, si no puedes generar un pito, no puedes gobernar Inglaterra. Pues así. Si no tienes Es pito, verdad. a infantil, juvenil, romántica y erótica. Venga. Además, es que cuando tú te vas a las librerías y tú ves esa bala, fantasía, y solamente ves autores, pero tú dices, ¿dónde están mis autoras? O sea, ¿dónde están? Si se No supone que también escriben existen. para adultos. No sé, es que es un tema que nos cabrea mucho. Y Es, que... es desolador, es que ya hace, te quiero decir, pero es desolador que no se evoluciona. Es desolador exactamente. que yo recuerdo que Iria G. Parente hace, yo qué sé, a lo mejor fue en 2017 o 2018 o 2016, no Sí, recuerdo cuándo fue. Se dio un paseo por librerías, verdad, me acuerdo. hizo un Sí, tuit de porcentajes y los sí. porcentajes de autores eran abrumadores frente a las autoras. En internacional, en nacional, en cualquier género que hubiera, cuadruplicaba prácticamente el número. En efecto. Y Y a si se día nos... de hoy es que seguimos exactamente igual. Te das un paseo por las librerías y es que es igual. En los únicos en los que salimos ganando vuelve a ser en esos géneros en los que se desprecian y por lo tanto hemos encontrado un hueco. Es como lo de historia de género. ¿Quiénes hacemos historia de género? Hostia, las mujeres. ¿Por qué? Pues porque la historia militar, la historia de los grandes hombres, la historia económica, la historia política se la llevaron ellos. ¿Qué es lo que no le interesa a nadie? Género. Bueno, pues vamos a hacerlo nosotras. En algo tendremos que hacer. Además, tú piensas también que esto está relacionado que a veces a ti como mujer autora te ponen más límites en la editorial que a un hombre, con la extensión de la novela, con las sagas, con las continuaciones, con los temas que quieres tratar, Con cómo se ¿sabes? vende. O En sea, cómo se vende. lo he dicho, La última sultana se hizo mucho hincapié en la historia de amor de Moray Maibo Abdil y yo tenía compañeros que estaban haciendo ficción histórica, no histórica, estaban haciendo ficción histórica con trama principal de romance en diferentes épocas y a ellos no se les hizo hincapié en ello. Es que eso Pero es en la importante recalcarlo. Sí, además yo me acuerdo que era ellos como, se leen la sinopsis varias veces. exactamente. A mí me sorprendió porque yo no considero que, por ejemplo, en La última sultana hay una subtrama romántica, pero no la veo que es lo que más destaca en esa novela. Lo veo que es el crecimiento de una chica joven y cómo se mueve en una corte que es tan distinta a su propio hogar y habla mucho sobre la maternidad y sobre el poder y sobre cómo las mujeres estaban tras las celosías intentando sobrevivir a un entorno hostil, que quizás no era la guerra, pero sí era la corte. Y me sorprende que hiciesen tanto hincapié en el romance porque yo no veía tanto romance como se quería pintar. Yo veía una documentación que estaba bien trabajada, una ambientación bien trabajada y unos temas que iban mucho más allá del romance. Pero ¿qué pasa? Que como eres mujer, y aunque exista ese gramo de romántica, siempre lo van a Sí, destacar más que
lo van a poner por encima de la parte histórica y eso es una pena. Totalmente. O sea, por eso te digo que es que dentro de las propias editoriales hay una desigualdad bastante fuerte que se intenta paliar, ¿eh? Ojo, que tenemos No, sí, editoras, sí. tenemos correctoras que luchan con todas sus fuerzas Sí, porque sí. esto se vaya acabando. Pero ¿sabes qué pasa? Que al final ni ellas son las que manejan el cotarro, porque evidentemente Sí. hay instancias superiores a ellas, y luego porque al final vivimos en una sociedad y se vende lo que se vende y sigue habiendo unos cánones y sigue habiendo unos estereotipos y seguimos encajándonos dentro de pues esas cajitas herméticas en las que cada uno, y porque al final funciona así. En Funciona así. efecto. Porque si a mis compañeros le hubieran puesto que sus novelas de ficción histórica o de histórica tienen una trama romántica con muchísimo peso, los hombres no la habrían comprado. En efecto. Hubiesen dicho, ¡buah! Sentimientos. ¿Qué es ese extraño ser que habita en mi pecho? Exactamente. ¿Serán Es gases o como... amor? O sea, son gases. Son gases. Si te pees, se te pasa. Toma Aerored. El Aerored, una cosa carísima que no pasa a la seguridad social. Tened cuidado. Gente pedorra. No sale rentable. en efecto. Pero sí, es un panorama desalentador, porque también te digo que leer autoras octubre es muy necesario, pero hay que leer autoras siempre. No hay que leerlas solamente en octubre para cumplir una cuota. De hecho, yo creo que en cuanto empiezas a leer autoras, o por lo menos las lectoras empezamos a leer autoras, dejamos de leer autores. Porque nos volvemos mucho más exigentes por cómo se representan la feminidad en los libros. De hecho, o sea, es fama, como se diría en la Edad Media, es fama que los personajes femeninos escritos por hombres son de una Sí, manera, los personajes femeninos escritos por unas mujeres son de otra. Y de hecho, el otro día salió una noticia, estoy buscándola, de que vale. los personajes femeninos escritos por hombres precisamente habían creado como la tendencia de una Sí, mujer sumisa. por supuesto. Porque al final es un sesgo. El como tú representas a las cosas, lo representas mediante tu sesgo. Exactamente. La ciencia analiza 150 años de literatura. La ficción ha reforzado el estereotipo de la mujer pasiva. Un estudio del investigador Oscar Schutler, sociólogo de la Universidad de Northwestern, Illinois, Estados Unidos, ha puesto a examen con programas computacionales más de 87.000 cuentos y novelas de ficción publicadas en el último siglo y medio, donde analiza las interacciones entre los personajes. El resultado, publicado en la revista EPNAS, asegura que las mujeres se retratan como pasivas cuando son personajes de autores masculinos. Dilo. Schutler asegura que existe una brecha de género cuando las mujeres interactúan con los hombres porque sus historias se escriben mediante una mirada masculina. El autor indica que su estudio invita a reflexionar sobre cómo adaptar la representación de género en diversas lenguas y culturas literarias y asegura que, aunque ha logrado un avance notable en la reducción de la brecha de género, no la estamos notando, Schutler, pero tú tranquilo, continúa. Persisten grandes desafíos en la representación equitativa y la búsqueda de igualdad en la literatura de ficción. Escrito por Verónica M. Garrido en El País, por si a alguien le interesa buscar el artículo. Pues da que pensar. O sea, yo siempre lo he dicho, que yo me siento más cómoda leyendo una novela escrita por mujer, dependiendo también de un poco de la mujer que lo escriba, obviamente, pero que generalmente estamos mejor representadas y además no solamente que estemos mejor representadas, sino que hay más personajes femeninos. Porque durante mucho tiempo yo he leído novelas en las que había una única mujer que era o el interés amoroso o que tenía un papel mucho más activo, pero el resto de sus compañeras quedaban eclipsadas porque tenían un papel mucho más sumiso. De hecho, es que hay muy pocas, por ejemplo, películas en las que haya más de una protagonista femenina. O sea, yo pienso, por ejemplo, en La momia y tenemos a Rachel Weisz y luego tenemos a Anang Sunamun, pero es que Anang Sunamun es la mala. Otra vez estamos en La Virgen y la puta. Claro, y no tiene ninguna compañera aparte, ¿sabes? Exactamente, no tiene alguien en quien asentarse, pero es que luego en Piratas del Caribe tenemos, por ejemplo, a Elizabeth Swann. ¿Elizabeth Swann tiene alguna compañera? No, porque la única pirata que apareció fue en la primera película de Piratas del Caribe, Ana María, que era la que le había robado el barco, Jack Sparrow. Estaba muy cabreada Zoe Saldana
no volvió a aparecer Zoe Saldana. Si Ya tenían está. que haber liado Zoe Saldana y el personaje de Zoe Saldana y el de Elizabeth, probablemente. No aparecen más mujeres, me diréis. No, sí, aparece, ¿cómo se llama? Calipso. Sí, pero es un Bueno, papel. escúchame. Pero eso, es que Es no. de nuevo, es la puta y la virgen. Oye, tenemos que sobresalir, tenemos que hacer algo más. No podemos ser solamente blanco-negro. Aquí hay un abanico de grises. ¿Podemos ser algo más? Yo creo que sí. Sí, ¿Nos lo van a permitir? depende. Ya lo veremos. Normalmente hay mucho en lo que evolucionar y yo creo que sobre todo hay que intentar que los hombres abran un poco sus miras porque nosotras nos podemos estar esforzando por traer nuestras historias que sean, que nos representen y que tener lectoras y tal, pero es que ellos también tienen que aportar su granito de arena en este tema, porque nosotras no Exacto, podemos solas. exacto. Autoras que quieras recomendar, Cristina. De Dale. nacional, buah, es que mira, hemos Nacional dicho o Marina. internacional, ¿eh? O Sí, en sea, este caso vamos a dale. decir todas. Pues mira, internacional, voy a destacar a Rebeca Ross, la de Vale. Rivales Divinos. Tiene un montón. A mí me gusta mucho cómo escribe, la También en verdad. las de Un río encantado. Maravilloso. Me encanta esa biología. Ava Reid también, porque creo que es una autora que se sale mucho de lo que se está publicando ahora. Es muy Esa es peculiar lo la que escribe. de No se quede ahogarse, ¿no? Sí, El arte de ahogarse. Y El arte de ahogarse es un libro que reflexiona sobre este tema. Qué Que aunque bien, sea en sí, sí. una. No, o sea, la novela me pareció muy guay por lo que estaba comentando y sobre cómo la influencia de las musas en los Ujú. escritores. Pues Muy más o menos va sobre interesante. eso. Sí. Increíble como piloto de gente que no he leído jamás. Sí, pero como yo te cuento estas mierdas y también lo ves en Twitter. Claro, literal. eh, y bueno, y de otras autoras, es verdad que de ciencia ficción conozco poquita. Marina Tena de terror, que la verdad es que es destacable. A ti te podemos decir de tema de Pues ficción histórica e histórica. gracias. Más histórica que ficción histórica. La verdad es que ficción Exactamente. histórica no he publicado nada a día de hoy. No, de momento todo es histórico. Y creo que ya está. Eso es lo que a mí se me ocurre ahora mismo. Sí, a ver, yo voy a decir... es que tenemos muchas autoras en realidad. Sí. Pues mira, Caitlin Moran, Ah, sí, muy gran autora recomendable. Sí. Caitlin Moran. Luego tenemos también a, bueno, si gusta un poco fantasía, ciencia ficción, romántica, Diana Gabaldon, siempre Sí. maravillosa, mi nuevo vicio en esta vida. Luego, de histórica o ficción histórica, pues mira, Andrea Tomé es muy buena Sí. autora, Sí, pero en se me ha ficción pasado. histórica, bueno, histórica todavía no he escrito, pero en ficción histórica es muy buena. Pero es que Andrea le da a todo. Juvenil, creo que es muy buena Sí. también, en todo lo que ha escrito de juvenil. En contemporánea, es que es buena en todo esta chica. Tiene una Sí, prosa sí. muy, muy. ¿Qué más autoras? Estoy pensando. Elena Montufo. Elena Montufo me gustó muchísimo, honestamente. ¿Quién más? Bueno, Victoria Álvarez, Almudena Grandes, Lecciones de Química de Bonnie Garmus. Maravilloso, maravilloso libro y que muy en consonancia con este podcast ahora mismo. Yo qué sé, Miriam Mosquera también, que ha sacado una biología de fantasía muy chula, Joe Walton, o sea, un poco de todo. Duerme Vela, una gran editorial que apuesta mucho por la Sí. diversidad, por las mujeres y por autoras de ficción, de fantasía y tal, que ahora mismo tenemos súper perdidas. La verdad es que sí. Hay que apoyar a Duerme Vela, que es una editorial maravillosa y que nos está rescatando muchas voces y además con unas novelas muy distintas. Me gusta mucho. Exactamente. Sabes que acabo de caer que Alice Hazelwood es comedia romántica, pero en sus libros siempre habla sobre el tema de cómo las mujeres en el ámbito científico están opacadas por sus compañeros hombres. Y entonces yo las novelas las recomendaría también por eso, tía. Porque creo que hace una reflexión muy chula. A ver, yo es que a Ellie Hazelwood es una Sí, cosa que sé a que mí no. no. Bonnie Pero Garmus yo creo que hace lo mismo y que lo hace de una forma... Lo hace diferente. Escribe un sí, estilo son diferente. distintas. Ya está. Sí, Yo sí. conecté más con Bonnie Garmus,
pero entiendo que hay una conexión fuerte por parte de las lectoras con Alice Hazelwood. Ujú. Y que está teniendo un tirón muy fuerte, la verdad. Sí, sí. Sí. Bueno, y creo que con esto finalizamos nuestro podcast de octubre. Sí. Nos vemos en el próximo, donde trataremos un tema muy guay, que tenemos muchas ganas de hablar de él. Sí. Y no vamos a dar más de esto porque como somos dos bocas chanclas, si no acabamos diciendo lo que es. Así que hasta la próxima. Y nos vemos pronto. Besito. Chao.